Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Hemos hecho, si tuvieron la oportunidad de ver videos anteriores, y si no les hago un recuento, hemos estado hablando de lo que Estados Unidos enfrenta a nivel problema narcotráfico, y empezamos con el nivel más común, que es el que afecta en la mayoría de nuestros países, ya, pero acá en Estados Unidos, que es la venta a menudeo, ¿no? El narcomenudeo regular. Y ahora estamos enfocándonos en un poquito más la parte ya más organizada del tema de la distribución de la droga. O sea, los narcomenudistas generalmente, muy pocos tienen un contacto directo con los carteles, con eso. Siempre ellos lo que hacen, y esto lo comenté, cuando hice un análisis, un recuento de cómo se distribuye la droga aquí en Estados Unidos. Generalmente los narcomenudistas reciben la droga de distintos puntos del país, de centros de distribución, que sí son controlados por los carteles, particularmente si estamos hablando de cocaína, y particularmente la cocaína, vienen de Latinoamérica. Entonces, esos grupos sí distribuyen, sí tienen sus casas, sus depósitos donde concentran una cantidad de kilos y constantemente están vendiéndolo a los distintos distribuidores, que eventualmente algunos de estos distribuidores la cortan, esa cocaína, la dividen con distintos químicos para extenderla y pasarla al público. Ahora, lo que ocurre aquí es que estos distribuidores que yo le estoy hablando, que son representantes de los carteles, no son manejados, no tienen un jefe, como le decía yo, como que está reconocido ampliamente en este país. Son gente de, digamos, si lo quiere usar, está de una estructura militar, como de medio pelo, una estructura de un teniente, de un tipo local, que sí es, ojo, sí es responsable esta persona de la distribución, y si llega a pasar algo, a él o a ella es a la que lo vienen a buscar los carteles. No, eso se ocurre. Este individuo tiene ciertos controles, él tiene ciertas casas, él tiene cierta gente a su disposición, él tiene cierto poder, porque es el representante, es como un embajador, es el representante del cartel, no es el cartel en sí. Pero sí viaja, por ejemplo, al país de donde procedencia, de donde viene la droga, o constantemente lo vienen y lo visitan, es el que controla los pagos y el que distribuye el dinero, el que va, viene, o sea, tiene un poco el sistema burocrático de gerencia, de controlar. Este individuo es generalmente donde acá ya entra en juego otro tipo de persona. O sea, no le estoy hablando de que este individuo es el que vende en la esquina, ni el que le vende. Él o ella sabe exactamente quién les vende, cuál es el precio, tienen que tener el control de todo, la pureza, la protección. Acuérdense que estamos hablando del tema de la droga y hay que siempre estar protegiéndose, no solo de que la policía no lo descubra, no solo de que la policía no los investigue, no los arreste, sino que también tienen que cubrir de que otros delincuentes de otros bandos no le quieran robar, ¿me entienden? No quieran quitarle ya sea su dinero o la mercadería. Entonces ellos tienen una responsabilidad, y generalmente esta gente suele ser gente muy confiada y familiar de gente que trabaja ya para el cartel en su país de origen. ¿Y por qué le digo esto? Porque si llega a pasar algo con ese cargamento, ¿no? Y le digo, lo distribuye. Hoy muy raro, como yo les comentaba anteriormente, muy raro que los carteles, sí ocurre de vez en cuando, pero muy raro que los carteles vayan a almacenar todo en un solo lugar. Entonces lo distribuyen. Pero si llegara a ocurrir algo con ese depósito, si llegara a ocurrir algo con el dinero que se recupera, si llegara, este individuo es el que tiene que responder. Y entonces, ¿qué ocurre? La respuesta, si no es satisfactoria, le estoy hablando un extremo, la respuesta que no es satisfactoria a los que manejan el cartel desde su país, este individuo va a pagar sus consecuencias. A lo mejor no él, pero a través de su familia, a través de algún familiar. Este individuo a la vez, muchas veces, controla la zona porque tiene un negocio en el lugar. Puede ser una distribución de algún producto, puede tener usted alguna casa de intercambio de cosas, puede ser un negocio bien establecido. O sea, ni siquiera tiene que ver con la droga el negocio. El negocio opera como un frente. O sea, pero este individuo es el encargado de todo esto. Entonces le digo, hay distintos puntos que usted puede ir analizándolo
Y este individuo, estas personas tienen cierto nivel de protección, porque ellos tampoco se van a ir a quemar con algún tonto de la calle que los vaya a meter en problemas. Y ahora después les voy a explicar cuál es el riesgo. O sea, esta gente tiene, como jefes que son ellos, tienen sus jefes abajo, 2 o 3 filtros que manejan los de la calle. ¿Me entiende? Pero ellos se controlan, ellos son los que controlan. Y esto es el nivel más alto que usted generalmente va a ver a nivel distribución. Estoy hablando estrictamente de nivel de distribución de mercadería acá. O sea, que son los representantes de los carteles que yo le digo, que distribuyen la droga a los vendedores, que son los mejores vendedores de zona. Y ahí viene la buena calidad de la droga, ahí viene la seguridad, ahí viene todo lo demás. Entonces, quiero que entienda esta parte. Ahora, ¿qué ocurre? De esa distribución que se maneja, se negocia, y a veces este es el hombre o la mujer, depende del nivel que tenga, que tiene que lidiar con un jefe de una organización. Y así como le comentaba yo de la parte de las pandillas, que ya controlan zonas, el jefe de la pandilla, y aquí ya es un jefe, aquí ya no estamos hablando de un segundo tercero, aquí el jefe a veces tiene que negociar con este individuo. Pero hay acuerdos muy precisos entre esta gente de que no se van a entregar, de que si llega a pasar algo, porque hay grandes consecuencias. O sea, fíjense, en el narcotráfico, cuando alguien termina degollado, cuando alguien termina colgado de un puente, cuando alguien termina descuartizado, cuando alguien desaparece de la tierra y lo encuentran en un barril o lo encuentran flotando, es por algo que esta persona sabía que no tenía que hacer. O sea, a pesar de todo, digamos, el análisis y lo que se habla de la delincuencia, el narcotraficante tiene ciertas reglas que si usted está en el negocio tiene que entenderlas. Y si usted la respeta, nunca pasa nada. Pero si no la respeta, o si le llega a fallar, le van a venir a cobrar, le van a pasar el recibo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos jefes de estas organizaciones, que no son poderosas, obviamente como los carteles, no son de ese nivel, pero sí negocian con ellos. Entre estas organizaciones poderosas que yo le estoy hablando, que son poderosas a nivel local acá en Estados Unidos, o sea, no son poderosas en países en Centroamérica o en Latinoamérica, son poderosas aquí en Estados Unidos en el sentido de que tienen un nivel representativo dentro del mundo del delito. Entre ellos, por ejemplo, están las famosas pandillas de motociclistas, por ejemplo, que esa la mayoría solían en una época ser hombres blancos. O sea, la historia de las pandillas motociclistas comienzan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los pilotos que bombardearon mucho de la Alemania nazi, bombardearon mucho Europa durante la invasión alemana de los nazis. Muchos de estos pilotos, cuando regresaron, cuando se acabó la guerra, eran rebeldes sin causa, o sea, como en la película. Volvieron del combate, como ocurre muchas veces hoy en día. Mucha gente que está muy entrometida en el cuento de la guerra y la lucha, y entonces no tenían nada que hacer. Y empezaron a formarse estos grupitos sociales, no eran delincuentes, eran sociales, grupos de ex militares, ex soldados, expilotos, y empezaron a comprar motocicletas. Particularmente había había distintas motos, pero la más famosa era la Harley Davidson, y se empezaron a crear estos grupos de motociclistas que eran vándalos. Si usted vio alguna de las películas de los años 50, los años 60, ve alguna de estas cosas, no eran mala gente, no eran delincuentes, no eran gente, eran gente que se defendía, pero tomaban, se peleaban, y como todo buen ser humano, cuando usted le mezcla un poco el alcohol y un poco que no me importa, porque he estado en la guerra, sufrí, vi gente morir y todo, tengo mi derecho a divertirme, hacer lo que se da la gana, nadie los tocaba. Entonces estos individuos, eventualmente, estos grupos, empezaron a cometer delitos. O sea, primero llegaban y a lo mejor vi algunas películas, llegaban a un pueblo, se copaban con el pueblo, se peleaban con la gente, se peleaban con la policía, los echaban, volvían. Bueno, eventualmente estos grupos, amigos, se fueron convirtiendo en grupos delictivos, que ya no solo viajaban en moto, sino que ya empezaron a crear ciertos protocolos, como yo les decía. Protocolos de que tenían un jefe, un subjefe, y luego tenían ciertas reglas. Y muchas de esas reglas era protección de ellos. Ahora, cuando usted tiene un montón de estos individuos que no les interesa
los medios sociales, que no les interesa el respeto a la ley, ¿no? Y que se confrontan, ellos empiezan a crear una forma de subsistencia. Y así como yo le contaba de que en los videos anteriores la pobreza a veces crea la necesidad y hay gente que se dedica a la delincuencia para, digamos, para mantenerse, no para comer, porque hoy en día es muy difícil que no tenga posibilidad de comer alguien si quiere trabajar. Pero estos grupos decidieron empezar a entrometerse en el crimen. Y una de las primeras, digamos, métodos de ellos era empezar a vender drogas de distintos tipos. Y estamos hablando de los años 60, los años 70, ¿se acuerda? Le voy a decir que vuelva a la época de los 60 y los 70 aquí en Estados Unidos, en los videos que hice de la época, que es donde se vendía mucho la marihuana. En los años 70 se vendía mucho todo tipo de píldoras, había píldoras de todo tipo que hacían sentir. Bueno, estos grupos delictivos de motociclismo tenían, porque como estaban constantemente, como eran ambulantes, estaban viajando, vivían de eso. Y después de ahí empezaron a vender un poco la anfetamina, la metanfetamina, incluso se creó ellos mismos, ciertos grupos de estos que eran sus propios laboratorios y creaban un cierto tipo de metanfetamina. De ahí ellos comienzan este poderío de control de drogas, particularmente en algunas zonas, digamos, no urbanas, sino zonas más alejadas de las grandes ciudades. Ellos dominaban el mercado. Ahora, siempre hubo locales, le digo, si usted se va, por ejemplo, a la historia de la delincuencia en Nueva York, si se va a la delincuencia en Chicago, si se va a la historia de la delincuencia de algunas ciudades muy importantes, siempre estaban estos grupos, como los italianos, como los judíos, le digo, como los irlandeses, que tenían sus grupos ya, que también distribuían droga, particularmente en esa zona del noroeste de Estados Unidos, la heroína, que venía de Francia. Que de aquí viene, amigos, la conexión famosa de la conexión francesa. La droga que se creaba en Afganistán, la pasaban a Turquía, la procesaban, de Turquía se la mandaban a Marsella, Marsella la subían y la bajaban en Nueva York y la distribuían. La mayoría de ese grupo de transacciones eran italianos, la mafia italiana, la mafia europea marsellesa, y de ahí se fueron armando distintos grupos. Entonces, siempre hubo focos delictivos de gente, y sí había en estos grupos, estoy hablando particularmente de los motociclistas, de las pandillas estas, particularmente de los grupos de mafiosos, siempre había alguien que se distinguía. Y las 5 mafias más importantes de Estados Unidos, que fueron las que coparon el mercado primero de las bebidas alcohólicas y luego de la droga, son las que controlaban esto. ¿Qué ocurre? De ahí hay una situación que es muy importante aquí para que entienda, que hay ciertas razas que no le compran a ciertas razas, ¿no? Por ejemplo, entonces los italianos empezaron a alinear, por ejemplo, como ejemplo, y esto ya lo comenté, en Nueva York, con ciertos grupos de afroamericanos que vivían, por ejemplo, en los barrios afroamericanos del norte, en la parte norte de la ciudad de Nueva York, que es Harlem, en la que había un gran consumo, no solo de marihuana, porque se fumaba mucho, sino de heroína. Y ahí se crean ciertos contactos convenientes para la mafia, para distribuir en esos barrios, porque a los italianos blancos se les facilitaba venderle a la gente negra, que era la adicta a la droga. Entonces empezaron a encontrar punteros que se hicieron muy famosos, por cierto, en esa época. Eran tan famosos como lo que yo le digo en esta época, pero que eventualmente todos estos individuos terminaron presos o muertos algunos, algunos cooperaron y demás. Le doy esto para que entienda cómo se maneja a ese nivel. Lo voy a continuar porque es algo fascinante, pero para que entienda cómo se desarrolla esta estructura delictiva aquí en Estados Unidos en la venta de la droga. Y le digo, no crea que estoy diciendo que no hay gente que está entrometida a un nivel más alto, pero generalmente hay divisiones y hay controles. Y hay gente que no puede trascender y controlar ciertos productos. Por ejemplo, la cocaína es natural, como ya les comenté, de nuestros países en Latinoamérica, y por lo tanto es manejada por intereses latinoamericanos. O sea, hay distribuidores aquí en Estados Unidos afroamericanos, hay distribuidores italianos, hay distribuidores hispanos, hay distribuidores de todo tipo, pero la producción de droga
se hace allá. La venta, el transporte de la droga y la distribución son todos nuestras gentes que tienen familiares acá, que tienen distribución acá, pero los grandes capos, y esto ya después lo voy a explicar más, los grandes líderes conocidos, lo único que vienen cuando vienen a Estados Unidos, vienen con pasaporte falso, con otro nombre, con cuento, a visitar la Casa Blanca, a sacarse fotos con Mickey Mouse, van a California, a la Disneyland de California, van a la Disneyland de Orlando, se pasean por todo Estados Unidos, pero después se van. O sea, no vienen acá a establecerse como las grandes figuras del cine, de la televisión, o todos los corruptos políticos que se vienen con su dinero, se lo roban, se lo traen acá a Estados Unidos y terminan en Miami. Pero eso es otra historia. Amigos, los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios. Un gusto saludarlos.